versículo 31. Vamos a continuar con la exposición de esta sección del libro de Génesis que se conoce como la historia primigenia, los primeros 11 capítulos de Génesis, donde encontramos el origen de todas las cosas y la institución de ordenanzas creacionales que deben ser afirmadas, respetadas y celebradas, por supuesto. De manera particular estamos enfocando nuestra atención en la narrativa de la creación. Y uno de los propósitos que tenemos en esta serie de sermones, específicamente sobre la creación, es ir construyendo poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo o ir robusteciendo, fortaleciendo una cosmovisión bíblica, es decir, una visión del mundo que provenga de las Escrituras. De manera sencilla, como ya hemos dicho, una cosmovisión es como un par de lentes a través de los cuales estamos viendo e interpretando la vida. Y también hemos dicho que una cosmovisión provee las respuestas más fundamentales, a las preguntas más fundamentales. ¿Y cuáles son algunas de estas preguntas? Por ejemplo, preguntas que tienen que ver con la realidad, la naturaleza de la realidad. ¿Qué es este mundo? ¿De dónde vino este mundo? ¿Qué es Dios? ¿Hay algún Dios? Y si hay un Dios, ¿cómo es Dios? Y por supuesto, la palabra de Dios y específicamente el libro de Génesis responde a esas preguntas y nos dice que hay un Dios que es un Dios que existe desde siempre en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien es una personalidad absoluta que no depende de nadie para su existencia. Este Dios creó todo lo que existe. Todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Todo existe y es sustentado por Él. Pero otra de las preguntas que una cosmovisión responde es la pregunta de ¿qué es el hombre? Es decir, no solamente las cosmovisiones tienen que ver con metafísica, ¿verdad? Con la naturaleza de la realidad, también tienen que ver con cuestiones de antropología. ¿Qué es el ser humano? Y la semana pasada empezamos a responder a esta pregunta, la pregunta ¿qué es una persona humana? Y la estamos respondiendo poco a poco. El ser humano, ante todo, es una criatura, fue creado por Dios y creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy vamos a ver entonces otro aspecto importantísimo acerca de lo que es el ser humano. Para ello vamos a dirigir nuestra atención a Génesis 1, 26 y 27 y el versículo 31 también. Le pido por favor entonces que me acompañe en oración. Sea tu nombre bendito, Señor Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra y Creador, Hacedor nuestro. Gracias por darnos tu palabra este día. Rogamos que para tu gloria la exposición de hoy sea una exposición clara, pero sobre todo fiel a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Para ello pedimos la obra de tu Espíritu Santo. Permite entonces que la palabra predicada pueda ser recibida con humildad, con mansedumbre, con reverencia y por obra de tu Espíritu Santo pueda ser entendida, creída y obedecida. Pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que la mayoría de ustedes estará consciente de que ayer fue en varios lugares del mundo la marcha del orgullo LGBTQ+. Y hace unos días en su noticiero Denise Merker, no sé cuántos vean En Punto con Denise Merker, incluyó un reportaje sobre lo que fue la demanda principal del colectivo LGBTIQ, etcétera, este año. Es decir, la marcha del orgullo tuvo como énfasis lo siguiente: reconocer la identidad
de género de la infancia trans. Ese fue el énfasis. Y Denise Merker entonces presentó un reportaje y entonces antes de presentarlo dice, y por cierto, y sacó su banderita y la puso en su escritorio. No es nada raro esto. Pero escuche usted lo que está sucediendo, no en Europa, no en Estados Unidos, no en Canadá, sino en nuestro país, en México. Familias y colectivos piden que los menores de edad que cambien su género sigan conservando sus derechos civiles. Y en este artículo de un periódico de circulación nacional se dice así: reconocer la identidad de género de la infancia trans, principal exigencia de la marcha del orgullo LGBT, etcétera. ¿Sí? Y entonces, en el artículo se citan entrevistas. Y también esto sucedió en el reportaje que presentó Denise Merker. En el reportaje usted puede ver a un niño trans, quiere decir que biológica, anatómica y fisiológica y genética y cromosómicamente es una niña, pero ahora es un niño trans. Dice así este niño: yo siempre me di cuenta como que había algo más y que pues mi género no coincidía con el que les habían dicho a mis papás cuando nací. Mi género no coincidía con el que les habían dicho a mis papás cuando nací. Y entonces la madre dice: mi corazón de madre me empezaba a decir que algo no estaba bien. Bueno, y Elian, el niño, lo menciono porque ya ahora es asunto público, de 14 años, es un niño trans que dice que vivió durante 12 años con temor de expresarle a sus padres lo que sentía. Fui investigando y me di cuenta que no era la única persona que se sentía así. Y entonces la madre dice: un día me dijo abiertamente que él quería ser un niño. Fue como un año al psicólogo porque yo creía que sí, era simplemente con la gente que se juntaba, una moda o algo así, hasta que un día yo misma me dije: no, tienes que apoyar a tu hijo y hacer todo para que él sea feliz. Durante el encierro por la pandemia ha realizado su transición física y también le pidió a su madre que lo apoyara para que legalmente sea identificado como niño. Y entonces, dice una persona de la Asociación de Infancias Transgénero: cuando una persona trans, niño, niña, niñe o adolescente comunica cuál es su género, en ese momento es impresionante. Se pierden todos los derechos que tenía antes, es decir, derecho a la identidad, tener un acta de nacimiento, tener CURP, identidad social. Y entonces, colectivos como este han estado presionando y el 29 de octubre del 2020, Jalisco se convierte en el primer estado en México en reconocer la identidad de género de menores de edad. Y lo que se pugna entonces, lo que se pugna ahora, es que ya no exista en la Constitución ninguna limitante de mayoría de edad. Es decir, que cualquier niño pueda decidir legalmente cambiar su género de niño a niña, de niña a niño o de niña a quién sabe qué y de niño a quién sabe qué. Y actualmente la ley está ahí en el Congreso y se espera que sea aprobada muy pronto. De hecho, Denise Merker, en su comentario a la noticia, dicho sea de paso, ya no recibimos noticias, recibimos opiniones, es lo que recibimos, no noticias. Ella dijo que ya era tiempo
Ya es tiempo de que los legisladores, ¿no? Ya es tiempo de que decidan a favor de estas personas y que se acabe entonces toda discriminación. Bueno, algunos pensaron que el asunto del matrimonio igualitario iba a llevar a su fin este asunto, pero no es así. Las demandas continúan y ahora la demanda es que se reconozca a los niños trans. Van por los niños ahora, tan temprano como 2, 3, 4, 5 años. De hecho, hay una entrevista con una niña de 6 años ahí, que a todas luces se ve que ha sido adoctrinada en esos asuntos. Bueno, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la realidad que nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cómo hemos de responder? Uno diría, lo bueno es que esto sucede fuera de la iglesia. No, más y más iglesias, más y más pastores, más y más seminarios están capitulando a la presión cultural y a la presión política. Como ejemplo, le muestro algo que mi amigo Darren Harper me pasó, y es algo que se encuentra en un sitio web que el sitio se llama Gracia Queer. Queer es un término que luego les voy a explicar qué quiere decir. Una enciclopedia para la vida cristiana LGBTQ. Y el título del artículo es: ¿qué nos dice la historia de la creación en Génesis 1 acerca del género? Y dice así el artículo: si leemos la Escritura con una mente y corazones informados por las experiencias queer, intersexo y de la gente transgénero, entonces a esto se le llama una lectura queer. Una lectura queer de esta historia no cree que la creación, oiga bien, no yo lo estoy diciendo, dice este artículo, una lectura queer de esta historia, Génesis 1, no cree que la creación de Dios de la humanidad como hombre y mujer describe una dicotomía estricta a la que la gente debe suscribirse. Y luego dice, una teóloga que citan ahí en el artículo, hombre y mujer, ¿sí? En Génesis 1:27 es otro ejemplo bíblico de un merismo. Un merismo es como alfa y omega, es como cielos y tierra, o sea que describe la totalidad de algo, ¿no? Y entonces dice esta persona, cuando estas frases se usan, por ejemplo, alfa y omega o principio y fin, se usan en referencia a Dios, no quiere decir que Dios solamente sea alfa y omega. Todo lo contrario, Dios es todas las cosas, no solo el principio y el fin, pero todo lo que está en medio. Y entonces dice, lo mismo puede ser dicho con respecto a la creación del hombre y la mujer. En lugar de describir hombre y mujer, ¿sí?, dos absolutos distintos, ¿sí?, la frase hombre y mujer, dice esta persona, refleja un espectro de género, así como la noche y la mañana engloban muchas diferentes horas del día. Entre ellos, los términos hombre y mujer indican un espectro de las posibilidades de la identidad de género. O sea, que en medio de hombre y de mujer hay toda clase de otras identidades de género. Así entonces, este artículo es un ejemplo del rechazo, no solo en la cultura, sino aún en la iglesia, del diseño de Dios para la humanidad. ¿Cómo debemos responder? Bueno, a lo mejor ninguno aquí, no lo sé. Caras vemos, luchas no sabemos. Pero a lo mejor ninguno aquí está luchando con una cuestión de confusión sexual. Tal vez las generaciones mayores aquí no,
Pero tal vez alguno de nuestros hijos o nietos esté luchando con este tipo de confusión sexual. O a lo mejor alguno de nosotros tenemos un familiar o tenemos amigos. Por supuesto, tenemos amigos en el trabajo, tenemos amigos en la escuela, tenemos amigos en la cuadra que se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera. Si bien usted dirá, bueno, yo no estoy luchando con estos asuntos, luego entonces no tengo por qué prestar atención a estas cosas. Yo le diría, no, hermano, hermana, creyente en Cristo, usted y yo, querramos o no, vamos a enfrentar, si no es que ya estamos enfrentando, esta realidad muy cerca de nosotros. Y usted y yo tendremos que responder. ¿Cómo vamos a responder a este gran desafío cultural que estamos enfrentando en nuestro tiempo? Dicho sea de paso, no estamos solamente ante una redefinición de la sexualidad. El día de hoy estamos ante una redefinición de lo que significa ser una persona humana. Entonces, usted y yo somos llamados a responder bíblicamente a partir de una cosmovisión bíblica acerca del ser humano. Bueno, ¿cómo vamos a responder también al adolescente confuso, al adolescente confundida, que luchan con quebranto sexual? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Bueno, esta mañana pongo delante de ustedes una verdad que oro que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestros corazones. Y la verdad es esta: porque ya que Dios creó al hombre a su imagen como hombre y mujer, como varón y hembra, debemos afirmar, como creyentes, como cristianos, debemos afirmar su diseño binario. Le explicaré qué quiere decir esto. Para la sexualidad humana como bueno. O sea, debemos afirmar que su diseño binario es bueno. Es bueno. Ya que Dios creó al hombre a su imagen como hombre y mujer, como varón y hembra, los cristianos, usted y yo, debemos afirmar el diseño binario de Dios para la sexualidad humana como bueno. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué usted como cristiano debe afirmar ese diseño binario? Bueno, le voy a dar un par de razones esta mañana. Número uno, en primer lugar, porque Dios creó a la humanidad a su imagen como varón y hembra, debemos afirmar su diseño binario para la sexualidad humana. Primero vamos a centrarnos en la primera parte, en afirmar el diseño binario para la sexualidad humana. O sea, la primera razón, de manera simple, es que el diseño para la sexualidad humana es binario, hombre y mujer. Ese es, no hay más. Versículos 26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, una de las creencias y afirmaciones centrales en la revolución transgénero, dicho sea de paso, hermanos, ya no estamos lidiando ni con la L, ni con la G, ni con la B. Es decir, lésbico, gay, bisexual. Eso, como dirían los jóvenes, eso es so yesterday. Eso, hermano, esa batalla en un sentido, no me malentienda, pero en un sentido ya es batalla perdida culturalmente hablando. Ya no estamos lidiando ni con la L, ni con la G, ni con la B. Estamos lidiando con la T y con todo lo que viene después, con el asunto del transgenerismo. Entonces, una de las creencias centrales en la revolución transgénero es la distinción que se alega existe entre género y sexo, o sexo y género. Sexo se refiere a las categorías biológicas de hombre y mujer. Sexo, entonces, es una clasificación binaria, hombre y mujer,
objetiva basada en funciones reproductivas. Sin embargo, más y más personas están creyendo y afirmando que nuestro sexo biológico es asignado al nacer. O sea, que alguien arbitrariamente nos impuso un sexo, ¿sí? Que alguien arbitrariamente decidió por nosotros que seríamos hombre o mujer. A eso se le conoce como sexo asignado al nacer, ¿sí? Bueno, en este caso, digamos, por ejemplo, Héctor, que es pediatra, recibe al niño y él, basado en que ve algo por ahí, dice hombre, ¿no? Y le asignó un sexo, ¿ok? Bueno, ahora, esto, por supuesto, es completamente falso. ¿Por qué? Porque el sexo de un neonato o de un recién nacido es físicamente observable por los genitales del bebé y puede ser corroborado por un análisis de ADN, por supuesto. Por otro lado, el movimiento transgénero afirma que género, como lo dice Christopher Yuan, es simplemente una realidad psicológica independiente del sexo biológico. O sea, solamente es la autopercepción subjetiva de ser hombre, de ser mujer o de ser algo más. ¿Ok? En otras palabras, es como el individuo se percibe o se entiende a sí mismo, lo que determina lo que es, y esto mayormente se basa en lo que la persona siente que es. Una de las cosas que heredamos del posmodernismo: tú eres lo que sientes, ¿sí? Tú eres lo que sientes. Ese es el credo el día de hoy. Y entonces, por supuesto, debido a esto tenemos la idea, este neologismo, este nuevo término que ya se da por sentado, la idea de la famosa identidad de género. No confundir con orientación sexual, dicen. De manera simple, hacen esta distinción entre identidad de género y orientación sexual de esta manera. Orientación sexual, perdón por la expresión, luego le explican a los niños. Orientación sexual se refiere a con quién vas a la cama. E identidad de género se refiere a cómo tú vas a la cama. O sea, ¿qué eres cuando vas a la cama? ¿No? Orientación es con quién. Identidad es qué eres cuando tú vas a la cama, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. No yo, por supuesto. Ahora, la identidad de género entonces se refiere a ¿qué? Al sentido personal de identidad de un individuo como masculino, femenino o alguna combinación de ellos. Entonces, el movimiento LGBTQ, TTI, etcétera, 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 afirma que el género no es binario, que hombre y mujer no realmente son la única expresión de género, sino que el género, dicen ellos, existe en un continuo. ¿Por qué? Porque se dice el género no está enraizado en biología, anatomía, fisiología y genética. Entonces, si el género es asunto de elección personal, si es asunto de sentimientos personales, entonces cada persona tiene derecho a escoger su propio género, su propia identidad de género. ¿Por qué? Porque afirman el género no es una realidad fija. Más y más personas precisamente, y especialmente las generaciones postmileniales, están afirmando y creyendo que el género es simplemente una construcción social que no existe. Y por lo tanto se están identificando cada vez más como, le voy a dar unos ejemplos aquí, como en inglés dicen gender fluid, lo que quiere decir que ellos son fluidos en cuanto al género, no son fijos, sino son fluidos, hay fluidez de género. Y este término se usa por personas que prefieren ser flexibles acerca de su identidad de género.
y pueden fluctuar entre géneros. Este minuto es hombre, al siguiente minuto es mujer. Más tarde en el día es un tercer sexo y al día siguiente es una combinación de géneros, múltiples géneros. Dirá, ay, no, ¿a poco? Ejemplo nada más. Canadá. Los coaches, los entrenadores en las preparatorias y secundarias y aún en las primarias están teniendo problemas. ¿Por qué? Porque en la mañana llega el jovencito y dice, en las palabras de Shania Twain, man, I feel like a woman, o sea, hombre, me siento como mujer. Coach, hoy me siento niña. Y el coach por ley tiene que ponerlo en el equipo de las niñas. No es que haya venido disfrazado de niña. Simplemente le dice, mi identidad de género hoy es niña. Al medio tiempo se le ocurre decir, no, ya soy niño. Y el entrenador tiene que pasarlo al equipo de niños. Esta locura permite entonces que un hombre cuarentón, cincuentón, tan velludo que parece que su mamá no lo parió, sino que lo tejió, diga que quiere entrar al baño de mujeres porque es una niña de 6 años. Esta locura hace que en Argentina, por ejemplo, un hombre pueda jubilarse 5 años antes. En Argentina 65 para los hombres, 60 para las mujeres. Puede llegar ante la autoridad y decir, soy una mujer y vine a jubilarme. Y por ley lo tienen que jubilar. Obviamente esto va más allá. No tenemos el tiempo para hablar de todas estas cosas. Esto es lo que se conoce como transrealidad o antirrealismo o metafísica subjetiva y cosas así, pero eso lo hablaremos en otro día. O sea que la realidad nosotros la creamos, pues. La realidad no existe allá afuera, la realidad está aquí. O mejor dicho, está aquí. Lo que yo siento. Hoy me siento mujer. Mañana me siento hombre. Mañana me siento hombre y mujer. Por eso ustedes escuchan que algunos dicen que sus pronombres personales preferidos son ella, ellas, ellos. ¿Por qué ellas, ellos? Porque pueden ser múltiples géneros, no uno solo. Bienvenidos a la realidad. Genderqueer. Genderqueer es un término para identidades de género que no son exclusivamente masculinas o femeninas. Algunas veces se conoce como no binario. Hay personas que dicen soy no binario. De hecho, las licencias, creo en el estado de California, van a incluir una casilla. No, hay hombre, hay mujer y la casilla va a incluir no binario. Va a ser otra casilla para no binario. Los pasaportes probablemente en Estados Unidos van a también tener una casilla para no binario. ¿Sí? Bueno, expansión de género, pangénero, poligénero, omnigénero, etc. Pansexual. Una persona pansexual dice que puede sentirse atraído física, romántica y sexual o emocionalmente hacia personas sin importar el sexo o identidad de género de él o de la otra persona. O sea, ellos dicen que son ciegos con respecto al género, que el sexo y el género no son factores determinantes en su atracción sexual hacia otras personas o en su atracción romántica. Y hay aquellos que se llaman sin género, aquellos que dicen que no tienen género, que carecen de género, que son neutrales con respecto al género, que son gender free, sin género. Bueno, y la lista sigue y sigue. Por ahí tengo un diccionario de todas las identidades de género hasta ahorita. Bueno, recientemente, para darle un ejemplo, la estrella pop Miley Cyrus, conocida como en otra época como Hannah Montana, en una entrevista dice que ella no encaja en las casillas tradicionales de género. Esto es, que a ella no le gustan las etiquetas de niño o niña, o aún no le gusta la etiqueta de género fluido, pero que por el momento ella está ahí, por el momento. Ella dice, no tiene nada que ver con ninguna parte de mí, cómo me visto o cómo luzco. Es literalmente cómo me siento.
Y ella entonces dice en otra entrevista que el género es irrelevante en las relaciones modernas. Demi Lovato se describe a sí misma como pansexual, explicando que a ella le atraen los hombres y las mujeres y cualquier cosa en medio de hombre y mujer. Y entonces Demi Lovato dice, soy tan fluida ahora, y parte de la razón por la que soy tan fluida en cuanto al género es porque yo, dice, me tenían metida en un closet, y ella culpa a su crianza cristiana en el estado de Texas, donde creció. Bueno, hay un montón de ejemplos en la cultura pop, pero así como Miley y Demi, más y más personas, especialmente jóvenes, adolescentes y niños, los postmileniales, están rechazando la distinción binaria de hombre y mujer en favor de un entendimiento más fluido de género y sexualidad. Bueno, haciendo el asunto de género un asunto de elección personal, de gusto personal, que se basa en cómo la persona se siente en un momento dado. Pero como Denny Burke dice, ser hecho a la imagen de Dios como hombre y mujer no es un asunto de nuestras propias preferencias autónomas. Esto es una parte del hermoso diseño y el hermoso plan de Dios. Cuando leemos en Génesis el relato de la creación del hombre, notamos nosotros que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no es cierto? A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, versículo 27. Quiero que noten en su Biblia, por favor, dos cosas muy importantes que a veces pasan desapercibidas. Número uno, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer. O sea, no importa que diga Miley y Demi y todos los demás, Dios creó al hombre, varón y hembra. Ahora, por favor, cuando Moisés dice que Dios creó al hombre a su imagen, usa una palabra en hebreo que es Adam, de donde viene Adán. Claro que los yucatecos no distinguimos entre el hebreo y el español porque siempre decimos Adam, ¿no? Pero bueno, es Adam, de donde Adam es la palabra hebrea, que se traduce en el 26 y 27, hagamos al hombre, Adam, y Dios creó al hombre, Adam, ¿sí? Adam. Bueno, interesantemente, esta palabra en algunos contextos significa o puede significar humanidad, ¿sí? Y vea usted en el capítulo 5 de Génesis, vaya usted a su Biblia, ahí encontramos esta distinción. Este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí se refiere a la persona. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Adán ahí ya no es la persona, sino es humanidad. Varón y hembra los creó. O sea, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, humanidad, el día que fueron creados. Y el versículo 3, vivió Adán, aquí se refiere a la persona, ¿cierto? 30 años. O sea, el término puede significar una persona en particular o puede significar la humanidad. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, dice que Dios creó a la humanidad, varón y hembra, ¿sí? Cuando dice que Dios creó al hombre, quiere decir que creó a la humanidad, varón y hembra. Ahora, aquí Moisés usa palabras interesantes, Zacar y Nekebá, varón y hembra. ¿Qué está diciendo Moisés? Que la humanidad está hecha o está compuesta de seres humanos masculinos y seres humanos femeninos. Interesantemente, tanto Jesús como Pablo hacen lo mismo que Génesis. Cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio, ¿qué respondió Jesús? ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Usa estos términos, usa el término arsen y thelei o thelu, que son los mismos términos que Pablo usa en Romanos 1, 26 y 27,
donde él no usa los términos más comunes, ginei y antropos, sino usa arsen y theli. O sea, son términos especializados, ¿sí?, que Pablo usa para distinguir varón y hembra, que Jesús usa para distinguir varón y hembra. Ahora, lo importante es esto, que tanto Jesús como Pablo apelan ¿a qué? A Génesis 1. Jesús, por ejemplo, dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, tanto Jesús como Pablo emplean términos técnicos para varón y hembra que se encuentran en Génesis 1, 26 y 27, que describe heterosexualidad como la única forma posible de la creación de Dios. Y si usted lee o consulta la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, va a encontrar las mismas palabras que Jesús usa, arsen y theli. O sea, son las mismas palabras. ¿Qué importancia tiene esto? Noten que Jesús dice, ¿no han leído? ¿A qué apela Jesús? ¿A qué apela Jesús? A la palabra escrita de Dios como autoritativa y como normativa. El estándar entonces es las escrituras y no las normas culturales y tampoco las preferencias personales. El estándar según Jesús es la escritura. ¿No has leído que la Biblia dice varón y hembra Él los hizo al principio? Como cristianos entonces, usted y yo debemos basar nuestra perspectiva de la sexualidad humana en el diseño creacional de Dios, como Dios lo establece en la revelación natural. O sea, tenemos genitales, tenemos fisiología, tenemos nosotros características distintas sexualmente hablando, pero también como Dios establece su diseño en la palabra escrita, en las escrituras. ¿A qué vamos a apelar los cristianos cuando estemos en una conversación? A la palabra de Dios. ¿No has leído que el que los hizo, varón y hembra los hizo? Por otro lado, note usted algo importante aquí. Christopher Yuan nos ayuda a entender esto cuando dice que en Génesis 1:27 tenemos nosotros una innegable conexión entre imagen de Dios y las categorías. Ahorita le explico qué quiere decir esto. En las categorías ontológicas de hombre y mujer. Ahorita le explico, permita. Versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En algunas Biblias se nota que este versículo es como poesía, en otras no. Y este pequeño poema aquí tiene 3 líneas poéticas. La segunda y la tercera están en una relación de paralelismo. O sea, note usted, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, y dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen, corresponde a varón y hembra los creó, ¿sí? A imagen de Dios los creó, ¿sí? Varón y hembra los creó. Hay un paralelismo. Y esto quiere decir que imagen de Dios y varón y hembra están en una relación. Y la importancia de esto, que no se nota mucho en español, pero en hebreo sí. La importancia de esto es lo siguiente: ser creado a la imagen de Dios como hombre y mujer es esencial a ser un ser humano. Si te preguntas qué es un ser humano es alguien que fue creado por Dios a su imagen como varón y hembra. O sea, varón y hembra es esencial a lo que es la persona humana. El sexo, hombre y mujer, no es simplemente biológico o genético. Como ser humano no es simplemente biológico o genético.
Sexo es ante todo una realidad ontológica creada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la esencia de lo que somos, como seres humanos, tenemos la distinción entre hombre y mujer. En otras palabras, ser varón o hembra no puede ser cambiado por manos humanas. El sexo es una categoría de la obra de Dios, es su diseño original y es su diseño eterno. Y aquí hay un punto muy importante en las palabras de Hoekema: hombre y mujer es un aspecto esencial de la imagen de Dios. La existencia del hombre como varón y hembra no es algo secundario al ser imagen de Dios, pero está en el corazón mismo de ser imagen de Dios. En otras palabras, hombre y mujer no son construcciones sociales. Hombre y mujer no son imposiciones arbitrarias. Hombre y mujer no son elecciones personales. El dimorfismo sexual, hombre y mujer, es esencial para la humanidad. Por lo tanto, no importa cuánto se esfuercen las personas por tratar de negar esta realidad, alterando sus cuerpos por medio de cambio, ¿sí?, de sexo, mediante una cirugía, como le llaman ahora, de reasignación de género o de confirmación de género. Lo mejor que las personas pueden hacer, lo máximo que pueden hacer, es simplemente artificialmente remover o aumentar partes del cuerpo, o por medio de fármacos, de manera no natural, suprimir la realidad biológica y hormonal de la esencia del individuo como hombre y mujer. Es imposible. Dicho sea de paso, llega un individuo a la oficina de un doctor y dice: doctor, vine a que me corte el brazo. Ampúteme el brazo, porque mi brazo no es parte de lo que yo soy. Ahora ese individuo lo refieren a un psiquiatra inmediatamente, ¿no es cierto? Pero si el mismo individuo dice, y perdón por la expresión, vine para que me ampute mi miembro masculino, entonces el médico está obligado, porque el individuo dice, ampútemelo, porque no es parte de quien yo soy. El individuo entonces más y más por ley, el médico por ley está obligado a hacer tal cosa. Bienvenidos al nuevo mundo. Por otro lado, por más que se obstine el individuo por negar la realidad ontológica o esencial, o sea, ser hombre y mujer no es algo secundario, es parte de lo que somos como seres humanos. El ir en contra del diseño de Dios trae consecuencias dolorosísimas. Ahí luego le explican a sus hijos, pero los hombres que se amputan una parte de su cuerpo y que piden que les hagan una cavidad femenina, sufren horriblemente. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo interpreta esa cavidad como una herida. Esa incisión, que supuestamente es una parte femenina que se les hace a los hombres, esa incisión es interpretada por el cuerpo como una herida. ¿Y qué tiende a hacer el cuerpo? Cicatrizar, cerrar la herida, cerrarla, porque no es natural, no es natural. Y entonces las personas que se han hecho este tipo de cirugías sufren que les vuelvan a abrir la cavidad y les vuelvan a abrir una y otra vez, ¿sí? Porque no es natural, porque va en contra del diseño de Dios. Y ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Que están haciendo que estos niños de 6 años, 4 años, 10 años, ¿sí?, les supriman o traten de suprimir mediante hormonas lo que es natural y luego los llevan a cambio de sexo supuestamente. Y les están haciendo algo que va a dañarles toda su vida. Bueno, hermanos, nosotros entonces
tenemos que entender que el transgenerismo representa la última, la más reciente expresión o manifestación de la rebelión del hombre en contra de la autoridad de su creador y en contra del orden que Dios estableció en la creación. Enfrentamos un mundo en el que los seres humanos se oponen a la realidad de identidades fijas que corresponden a realidades creacionales biológicas por medio de nociones como orientación sexual e identidad de género, que buscan eliminar la distinción fundamental binaria de los seres humanos creados a la imagen de Dios como hombre y mujer, y que busca establecer que los seres humanos tienen identidades de género y sexuales fluidas que pueden ser construidas a partir de nada más que convicción psicológica. Esto es, un entendimiento que no viene de la revelación de Dios, sino que viene de un entendimiento psicológico acerca de lo que significa ser una persona humana. Y en este entendimiento, la psicología aplasta a la biología. La psicología se impone a la biología. Y entonces la biología tiene que ser ajustada a la psicología del individuo. En otras épocas eso requería terapia psicológica, pero el día de hoy requiere cirugía de afirmación de género. En otras palabras, mi autopercepción tiene más autoridad que la revelación de Dios en la creación y en las escrituras. Este es un mundo en el que ni siquiera la estructura cromosómica de una persona tiene importancia alguna para individuos que piensan que tienen el derecho inalienable de escoger y decidir su propio género. Esto es rebelión en contra del Creador. Es lo que es. Como cristianos, entonces, nosotros debemos afirmar el diseño creacional de Dios para la humanidad como hombre y mujer. Y frente a tremenda presión cultural para rendirnos a los reclamos del transgenerismo, debemos estar firmes en la verdad de Dios, como dice Denny Burke. No osemos perder de vista que Dios creó diferenciación sexual. Los términos hombre y mujer no son construcciones sociales, no son roles sociales impuestos sobre la humanidad por la acumulación de cultura y tradición. Hombre y mujer designan la distinción fundamental que Dios ha entretejido en la mismísima biología de la raza humana. ¿Qué hemos de decir entonces a la persona que dice soy lo que siento? ¿Soy lo que siento que soy? Usted debe responder a su hijo confundido, a su nieto confundido, a su sobrino confundido, a su vecino confundido. Debe responder: no, tú no eres lo que sientes, tú eres quien Dios te creó para ser. Tú eres quien Dios te creó para ser. Es verdad que hay personas que sufren de esa anomalía que se conoce como intersexo, es decir, cuando hay ambigüedad genital. Es verdad que hay personas que sufren de disforia de género, es decir, cuando hay disonancia entre el sexo biológico y su percepción de género. Hay personas que sufren de esto y debemos responder nosotros pastoralmente, con compasión, con amor, pero sin dejar a un lado, sin abandonar la verdad de la Escritura. Muchas veces las personas se oponen a esto hasta que el sobrino dice soy LGBTQ. Y entonces dicen: ay, pero pastor, es que pues no debe ser tan malo. Y empiezan a capitular cuando les llega muy de cerca, cuando lo tienen en casa. ¿Cómo va a responder? Jesús vino lleno de gracia y verdad. Y usted y yo tenemos que responder con gracia y con verdad. Nunca, pero nunca sacrificar la verdad de Dios en aras de la gracia. Bueno, hermanos, realmente nosotros tenemos que responder con el Evangelio de Cristo. El Evangelio que llama a arrepentimiento y abrazar la gracia de Dios, que restaura no solo el quebranto sexual, sino todo nuestro quebranto como seres humanos caídos. Primera razón. Segunda, mucho más rápido, con esto vamos a concluir. Ya que Dios creó la humanidad a su imagen como hombre y mujer, ¿sí? Dijimos hace rato, debemos afirmar el diseño binario. Segunda razón,
ya que Dios declaró a la humanidad creada a su imagen como hombre y mujer como bueno, debemos afirmar el diseño binario de Dios. Note usted en el relato de Génesis lo siguiente, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 6 veces en el relato de creación se dice que Dios declaró su obra buena. Pero cuando creó a Adán y Eva, ¿qué dijo? Bueno en gran manera. Note por favor, todo condujo a la creación de Adán y Eva. Ellos son la corona de la creación. Después de Adán y Eva, nada más es creado. ¿Lo ha notado usted? Con Adán y Eva termina la creación. Es la corona de la creación, por supuesto. Con ellos la obra creadora de Dios alcanzó su cima, su pináculo. Está culminada, está cumplida. Pero también note usted que al declarar la creación de Adán y Eva como bueno en gran manera, Dios está declarando la distinción binaria del hombre como hombre y mujer como buena en gran manera. 7 referencias se mencionan en el relato de creación a bueno. Y la 7ª, por supuesto, bueno en gran manera. ¿Qué hace que algo sea bueno? ¿Qué hace que algo sea bueno? Es el acto divino de separación. Luz de las tinieblas, mar de tierra seca. Las muchas clases de plantas y animales, todas distinguidas la una de la otra, en una sinfonía creativa, dice Peter Jones, de unidad en diferencia. Cuando no hay separación, no es bueno. El cosmos en Génesis 1:2 no es bueno. ¿Por qué? Porque está vacío, no tiene forma, necesitaba ser separado, necesitaba ser organizado. Y entonces, cuando las distinciones están en lugar, cuando las distinciones están ahí, Dios declara entonces a ello bueno. Esta bondad se refiere también a la separación y distinción de la humanidad entre hombre y mujer como buena. No voy a abundar aquí porque vamos a hablar de esto en el capítulo 2 de Génesis, pero sí quiero decir lo siguiente: la bondad de la separación, la bondad de la distinción, también la podemos ver en otro lugar. Que es bueno ser hombre y ser mujer, lo vemos en otro lugar. ¿Dónde? Como dice alguien, la bondad de nuestros cuerpos sexuados y nuestra experiencia humana de género es evidente en la encarnación de Jesús como un hombre. Jesús no vino como un hombre asexual, ¿o sí? Jesús vino como un varón, ¿no es cierto? Con todas las funciones anatómicas y fisiológicas de su cuerpo como varón. Y él tuvo su rol de género como varón y relaciones de género como varón, como hijo, como hombre, como hermano, como amigo. Por supuesto, él expresó su género en la cultura del día, con las ropas que usaban los varones, ¿no es cierto? Con las expectativas culturales, etc. Jesús continúa siendo un hombre. Ascendió al cielo como hombre. Está sentado a la diestra del Padre como hombre. Y esto no es porque solo el varón refleja a Dios, no, sino porque cuando el Hijo de Dios tomó carne humana, Él tomó una humanidad como la nuestra, una humanidad sexuada, por supuesto. Entonces, cuando Jesús se hace hombre, afirma la bondad de la diferenciación entre hombre y mujer. Él no vino como una persona andrógina, Él no vino como BTS, Él vino como un ser humano, ¿sí? Hombre, distintivamente varón. Más de esto más adelante. Ojo, hay algo de la masculinidad y feminidad que está culturalmente condicionado. O sea, cuidado con los estereotipos, ¿sí? Como dicen los jóvenes aquí, yo soy hombre, varón, macho, espalda peluda, brazo de albañil, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidado con los estereotipos, ¿sí? Pero Jesús vino como un hombre y afirmó que el ser seres sexuados es algo bueno, hombre y mujer. Entonces, hermanos, en un mundo en el que más y más se rechaza la distinción binaria creacional de hombre y mujer, ¿qué va a hacer usted como cristiano? Afirmar la bondad de esta distinción binaria
jóvenes, niños, señoritas, chicos, ser hombre, si eres hombre, es algo bueno. Ser mujer, si eres mujer, es algo bueno. Y debemos celebrarlo, y debemos afirmarlo, y debemos defenderlo, por supuesto. Permítame concluir entonces de esta manera. Aprendimos hoy que ya que Dios creó al hombre a su imagen como hombre y mujer, debemos afirmar el diseño binario para la sexualidad humana como buena, como buena. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Dos citas de Al Mohler son muy útiles aquí. Ante todo esto, el Evangelio provee el único remedio verdadero para el quebranto sexual. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice: no se confundan, no heredarán el reino. Note usted la lista de personas que dice ahí. No heredarán el reino, no importa lo que Ricky Martin diga, no heredarán el reino estas personas, ¿sí? Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, note usted, el Evangelio provee el único remedio para el quebranto sexual. Hermanos, los desafíos teológicos y pastorales que enfrentamos hoy en la revolución transgénero son enormes, pero no están más allá, dice Mohler, y digo amén a esto, no están más allá de la suficiencia de la cruz y la resurrección de Cristo. Y por último, dice: ¿qué vamos a hacer? Somos llamados para ser el pueblo de la verdad. Somos llamados, usted y yo, aun cuando la verdad no sea popular. Niño en tu escuela, joven en tu escuela, aunque la verdad no sea popular, aunque la verdad sea negada por la cultura alrededor de nosotros, los cristianos, hermanos, han estado en esta posición en otros tiempos y vamos a estar nosotros también. Pero la verdad de Dios no ha cambiado. Las Sagradas Escrituras no han cambiado. El Evangelio de Cristo no ha cambiado. La misión de la iglesia no ha cambiado, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra misión es la misma. Y nuestro Evangelio es el mismo, que ofrece el único remedio a toda esta locura que estamos viendo más y más el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra. Amén.